Estoy abriendo un archivo que es la continuación de lo que habíamos quedado la última clase. Voy a compartirles ese archivo, son unas diapositivas. Que dentro de nuestra unidad número 2, que trata del tema de probabilidades, después de haber visto varias situaciones en cuanto al cálculo de probabilidades, vimos al inicio probabilidades, calcular probabilidades en forma directa, en forma simple. Después vimos que las probabilidades se podían sumar en función a los tipos de eventos que habíamos clasificado. También las probabilidades se podían multiplicar en función a la dependencia de los eventos, ¿no? Si son eventos dependientes, eventos independientes. Tenemos dos formulitas para multiplicar, dos formulitas para sumar. Vimos también que dentro de multiplicación de probabilidades puede estar sujeto a realizar sumas a la vez, ¿no? Con los últimos ejercicios que vimos para poder eximirse. Después vimos un poquito de probabilidad condicional, que no es más que cálculos de probabilidades donde se trata de eventos dependientes, para eventos dependientes, cuando hay dependencia, cuando hay algún vínculo entre las diferentes observaciones. Dentro de esa línea de trabajar con eventos dependientes, tenemos unas formulitas que nos simplifican mucho para el cálculo. Para realizar los cálculos hay una fórmula que nos las da Bayes, nos las da el teorema de Bayes, que es el subtítulo que vamos a ver hoy, donde nos simplifica bastante realizar los cálculos de probabilidades. Lo que sí nos complica un poquito en este subtítulo son más que todo el planteamiento del problema, el planteamiento de los diferentes ejercicios que vamos a ver. Vamos a ver algunos ejercicios para que nos familiaricemos cómo funciona esta formulita. ¿Qué se puede decir de este teorema? Se lo conoce también como el cálculo de la probabilidad inversa. Trabaja básicamente, este teorema de Bayes, trabaja básicamente con la parte complementaria. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos el ejercicio más simple, calcular la probabilidad de que del lanzamiento de una moneda, calcular la probabilidad de que nos salga cara. Ah, perfecto, la probabilidad de que del lanzamiento de una moneda nos salga cara no era más que la división de 1 dividido entre 2, ¿no? 1 es el evento que buscamos y 2 viene siendo el espacio muestral. Pero todo el planteamiento lo hacemos en función del cálculo de la probabilidad de que sea cara. Si nosotros tenemos como probabilidad buscada que sea justamente cara, la parte complementaria viene siendo la parte sobrante viene siendo la probabilidad de que no sea cara, vale decir, la probabilidad de que sea cara más la probabilidad de que no sea cara nos va a dar siempre esa suma un valor igual a 1. O sea, la probabilidad de que ocurra algo más la probabilidad de que no ocurra ese algo viene siendo una suma igual a 1 en términos de probabilidades. Lo que hace Bayes es trabajar justamente con esa partecita de lo que no es cara, si vale el término aplicado al ejemplo que estoy haciendo referencia. O sea que Bayes trabaja con la probabilidad de lo que no andamos buscando, trabaja con la parte complementaria, trabaja con el sobrante. Entendámoslo de ese modo, cuando hablemos del teorema de Bayes, nos va a simplificar mucho a la hora de plantear los diferentes ejercicios que van a aparecer aquí. En este teorema van a darse cuenta que los enunciados suelen ser bastante largos, bastante embromosos, pero no es más que ordenarlo en función a los datos que necesitamos para entrar en la fórmula, y el cálculo se hace lo más simple que podamos ver en cuanto a cálculo de probabilidades. Veamos un poquito la teoría antes de hacer algunos ejercicios de lo que es este teorema de Bayes.
nos dice que en su forma más simple, en su forma algebraica más simple, el teorema de Bayes se refiere al cálculo de la probabilidad condicional del evento A, dado que ha ocurrido un evento B. Si ustedes se fijan en el encabezado de la fórmula, voy a resaltar el cursor, el encabezado de la fórmula tiene la misma nomenclatura que utilizamos para probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir? Probabilidad de que ocurra A, dado que ya sucedió el evento B. Lo que voy a insistir para tratar de que se agarre o se asimile una técnica de poder resolver este tipo de ejercicio, voy a insistir en lo siguiente. Cuando nosotros tratemos de resolver por Bayes, lo que está antes de la barrita, vale decir esta parte de A, entendamos que viene siendo, aquí vamos a denotar o anotar justamente la probabilidad que andamos buscando calcular. Lo que se anota al lado izquierdo, de esta barrita vertical, siempre va a ser, en ese espacio se lo vamos a reservar para de lo que nosotros podamos reconocer en los enunciados que vamos a ir leyendo de los ejercicios. Ese espacio se lo reservamos para justamente la probabilidad que andemos buscando en el ejercicio. Y lo que va después de la barrita, vale decir lo que está en esta formulita como la letra B, voy a hacerlo con otro color. En este espacio vamos a reservar lo que ya sucedió. Aquí vamos a reservárselo este espacio para lo que nosotros podamos reconocer dentro de los enunciados como aquello que ya ha ocurrido, como aquello que ya sucedió. Entonces la formulita en su forma simple nos dice que no es más ni menos que la fórmula de probabilidad condicional, donde nos dice cómo se lee esto: probabilidad de A, o si quieren en otros términos, probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B, es igual a la probabilidad de A intersección con B, dividido entre la probabilidad de B. Esta es, no, si se dan cuenta, es la misma formulita probabilidad condicional. Sigamos a ver cómo la expresamos esta formulita. Un poquito más larga, que viene siendo exactamente la misma, pero desglosada. Seguimos con la parte de teoría. Nos dice: la importancia especial de este teorema consiste en que se aplica en el contexto de eventos secuenciales, que quieren decir secuenciales que van ocurriendo de forma progresiva. Y además, en que la versión de cálculo de la fórmula proporciona la base para determinar la probabilidad condicional de un evento que ha ocurrido en la primera posición secuencial, dado que se ha observado un evento específico en la segunda posición secuencial. En el denominador, o el denominador de la expresión anterior, es la probabilidad global o no condicional, que viene siendo justamente esta parte que tenemos en el denominador. Esta es la formulita de Bayes. Por favor, se la van a anotar en sus apuntes. Si están generándose algún formulario, igual por favor la llevan a su formulario, esta formulita. Si se fijan, el encabezado es lo mismo. La probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió un evento B, va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de A, vale decir probabilidad de esta primer parte, multiplicado por la probabilidad de B, dado que ocurrió A. Fíjense esta multiplicación, para que nos vamos familiarizando con esta fórmula. Esta multiplicación no es más que estos términos que tengo en el encabezado de la fórmula, pero invertido. Si se fijan, B está adelante y A está detrás. Ya, esa es la regla, esa es la formulita que tenemos por definición, lo que va en el numerador.
Repito, probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, dividido en esta parte, en esta primera parte, repite exactamente lo mismo. Probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, dado que ocurrió A. Y en esta parte viene siendo la probabilidad global, que viene siendo más la probabilidad. Por favor, esta partecita les voy a pedir su atención a todo mundo. Un minutito aquí, por favor, su atención. Fíjense lo que me está sumando en el denominador. Me está diciendo más la probabilidad de lo que no es A. Esta A con el simbolito que tenemos aquí con el apóstrofe, probabilidad de A', viene siendo o viene entendiéndose como la probabilidad de aquello que no es parte de A, de aquello, viene siendo aquello que es el sobrante de A, o sea, la parte complementaria de A. Entonces, esto entendamos. En una primera instancia, calcula la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, dado que ocurrió A, más, aquí fíjense, le está sumando en el denominador, está sumando la probabilidad de lo que no es A, o en otros términos, repito una vez más, está sumando la probabilidad de la parte complementaria de A multiplicado por la probabilidad de B, dado que no ocurrió A, o si quieren expresarlo en otros términos, por la probabilidad de B, dado que ocurrió la parte complementaria de A. Este A' se entiende de ese modo. Y si ustedes observan el denominador, estamos haciendo aquí una suma de la probabilidad de lo que es A más la probabilidad de lo que no es A. Lo que le decía, si nosotros lanzamos una moneda y buscamos la probabilidad de obtener cara, A bueno es igual a 1/2. ¿Y cuál será la probabilidad de no obtener esa cara? Viene siendo el otro 1/2, que es justamente la probabilidad de obtener sello. Entonces, lo que aquí va trabajando va haciendo eso. La probabilidad de obtener esa cara más la probabilidad de no obtener esa cara. Y ese término es lo que quiero que ustedes empiecen a familiarizarse, que de esta parte complementaria se lo puede llamar de diferentes maneras. Si nos referimos al ejercicio del lanzamiento de la moneda, podemos llamar a esta parte complementaria como la probabilidad de lo que no es cara. Voy volviendo al ejemplo ese que estoy utilizando, como también puedo llamarlo como la probabilidad de obtener un sello. Voy a entender que sello viene siendo la parte complementaria de lo que es cara, ¿no es cierto? Porque es justamente el subconjunto de aquello que no forma parte de la probabilidad que buscaba al inicio. La intención es no confundir, pero es bueno que nos familiaricemos con esta formulita. Esta fórmula nos simplifica bastante el cálculo, pero lo que sí se nos hace trabajoso es el planteamiento de los diferentes problemas que se nos van a presentar. Pero van a darse cuenta que a medida que vamos resolviendo algunos ejercicios, se hace bastante simple el uso de esta formulita. Cópiensela esta formulita, por favor, a sus apuntes, si no la tienen por ahí copiada. Y vamos a continuar para ver un ejercicio y ahí se va a ver cómo se utiliza esta formulita. Lo que sí quiero ir quedando en claro es de que estas letras que utilizo en el encabezado de la fórmula son simplemente genéricas cuando me refiero a probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ya ocurrió un evento B. Generalmente estas letras las vamos a ir relacionando en función a los términos que vamos dándole a las probabilidades que buscamos. Por ejemplo, cuando hacíamos los ejercicios con bolillas de colores, a las bolitas de color roja las denominamos con letra R, a las bolillas de color verde las denominamos con la letra B mayúscula, que viene siendo las iniciales justamente del color de las bolitas. Entonces, este encabezado no siempre va a ser como A, dado que ocurrió B. Si nosotros hablamos en términos de bolitas, pueden ser R, dado que ya obtuvimos verdes, cosas así. Entonces, esta fórmula ustedes la tienen de forma genérica en estos términos, pero pueden expresarse más relacionado a los ejercicios en específico que nos toque resolver. Vamos a ver directamente, por favor, un ejercicio. Anotémonos en sus apuntes como ejercicio número 1.
Ahí tenemos un enunciado, nos dice el 60% de las ventas de un almacén corresponden a artículos con precios rebajados o precios que están en oferta. Los clientes, nos dice, los clientes devuelven el 15% de los artículos que compran rebajados, porcentaje que disminuye al 8% si los artículos han sido adquiridos sin rebaja. Punto y coma, determinar la probabilidad de que un artículo devuelto haya sido adquirido con precio rebajado. Copiémoslo este enunciado, por favor, y en un minutito vamos a ver la resolución de este ejercicio a través de la visualización de un video. Ejercicio número 1, en lo que corresponde al teorema de Valle. El enunciado es el mismo ejercicio del anterior caso para calcular lo que es probabilidad global o probabilidad total, que nos dice que el 60% de las ventas de un almacén corresponden a artículos con precio rebajado. Ese es uno de los datos que nos da, y obviamente el porcentaje restante va a ser de los artículos que se venden con sus precios sin rebajarlo. Nos dice además, los clientes devuelven un 15% de los artículos que compran con precios rebajados, porcentaje que disminuye al 8% si los artículos han sido adquiridos sin rebaja. Punto y coma, determinar la probabilidad de que un artículo devuelto, fíjense, está afirmando de que es un artículo devuelto, haya sido adquirido con precio rebajado. Hay algo que ocurrió, dado que ya sucedió algo, y busca una cierta probabilidad. Ordenemos primero los datos. Para ordenar los datos vamos a utilizar algo parecido a lo que son los diagramas de Venn en estadística, pero con una pequeña variante que ayuda mucho a ordenar lo que son los datos. Este es todo nuestro espacio muestral. De esto trata todo el ejercicio. Tenemos nosotros en este rectángulo representando al 100% de los elementos propios del ejercicio, según la característica que se vaya a estudiar, el 100% de los elementos de lo que trata el ejercicio. Lo primero que hay que hacer es tratar de reconocer cuál es nuestro 100% o de qué elementos trata el ejercicio, ya que los enunciados muchas veces no viene dado de forma clara cuáles son los elementos de lo que trata el ejercicio. Una pauta que nos va a servir mucho para ordenar nuestros datos es buscar, además de qué viene siendo nuestro 100% de elementos de lo que trata el ejercicio, buscar entre el enunciado la parte en la que mencione ciertas características comunes dentro de estos elementos de lo que trata el ejercicio. Por ejemplo, aquí, ¿de qué elementos trata este ejercicio? Habla de ventas de un almacén, nos dice que una parte son ventas que las hacen con precios rebajados, y seguramente otra parte son ventas que las hacen de precios sin rebajar. Además de eso, nos dice que para los productos que venden con precios rebajados hay un 15% de devolución, y también hay un porcentaje de devolución para aquellos productos que son comprados sin precio rebajar. Ya ahí podemos visualizar que hay una característica que puede ser común, que son los artículos devueltos. Se devuelve un 15% de los productos que se han comprado con rebaja, y también se devuelve un porcentaje menor, un 8% de los productos que han sido comprados sin rebaja. Entonces,
De ese modo ya voy ubicando la característica común y me sirve para ir descartando, y lo que me va sobrando del enunciado van a venir siendo nuestros elementos de lo que trata el ejercicio. Este enunciado ya me voy dando cuenta que trata de artículos, los elementos de lo que trata son artículos que por una parte se venden con rebaja y por otra parte sin rebaja. Voy a llamarle simplemente R', que es la parte complementaria. Lo que se vende con rebaja y lo que se vende sin rebaja, voy a llamarle así. Lo que se vende con rebaja es el 60%, entonces para llegar al 100% yo tengo un 40% de ventas sin rebaja. Lo común entre ellos, la parte común, voy a hacer un subconjunto. Ese conjunto voy a tener el cuidado que contenga una porción de cada parte de nuestros elementos. Vale decir, hay un 15% de devoluciones, de las compras que han hecho a precio rebajado, y hay un 8% de devoluciones de los artículos que se han comprado sin descuento, sin rebaja. Entonces, en ambos casos lo común, esto es que son devoluciones, voy a llamarle como una D. Este mismo gráfico que nos ordena un poquito los datos puede ser representado con un diagrama del árbol. Antes de hacer la solución o la resolución del ejercicio, vamos a plantearlo el diagrama del árbol, cuál sería para este ejercicio. Similar a los otros casos que teníamos, voy a poner en una ramificación lo que son las ventas rebajadas y las ventas no rebajadas. Esto significa el 60% en forma decimal, 0,6, y el restante 40%, que es 0,4, con lo que llegamos siempre a 1. A esto, cuando se trate de ventas rebajadas, hay una parte que de artículos que son devueltos y una parte que no son devueltos. Lo devuelto, cuando se trata de esta ramificación de la parte que son ventas realizadas con rebaja, son el 15%, eso es en forma decimal 0,15. Para llegar a 1, lo no devuelto en esta ramificación de los artículos vendidos por rebaja va a ser igual a 0,85. Con esto sumado hago 1. Sigo con la ramificación, me voy hacia este lado de cuando son artículos sin rebaja, hay una parte que se devuelve. ¿Cuánto es lo que se devuelve? El 8%, en forma decimal es igual a 0,08. Y hay una parte que no se devuelve, le voy a llamar de complemento, de prima, que viene siendo el 92%, que es lo mismo en forma decimal, 0,92. Este es el diagrama del árbol para este ejercicio. Esto se lo puede denominar como diagrama de Venn, con su cierta particularidad. Generalmente los diagramas de Venn es un rectángulo y los subconjuntos, lo voy a hacer después, lo borro. Este es el rectángulo, que es el 100% de nuestros elementos, y estos subconjuntos internos los representan con redondo. Para clarificar un poquito la idea, yo voy a manejar rectángulos a la hora de plantear estos diagramas, lo que son los diagramas de Venn, pero es exactamente lo mismo, la misma lógica y la misma función. Ahora, planteamos nuestra formulita que nos da el teorema de Bayes. La fórmula genérica del teorema de Bayes nos dice la probabilidad de A dado B es lo mismo. Esta fórmula viene siendo igual a la probabilidad de A
multiplicado por la probabilidad de B, dado que ocurrió A. Esta partecita se invierte en esta multiplicación de probabilidades, dividido, aquí se repite exactamente lo mismo, probabilidad de A por probabilidad de B, dado que ocurrió A, más la parte complementaria de A, que viene siendo probabilidad de lo que no es A, multiplicado por la probabilidad de B, dado que ocurrió aquello que no es A, que lo estamos llamando como A complemento o como A primo. Si yo me voy a la fórmula, a revisar la fórmula, en todos los casos, esta formulita que aplica para eventos secuenciales, para eventos que se van repitiendo, como en el caso de probabilidad condicional, que trata de eventos dependientes, cuando se van modificando las condiciones para las sucesivas observaciones que se realizan, en ese caso aplica esta formulita. Y en todos los casos esta formulita, esta parte representa lo que ya sucedió, esta partecita, y en esta parte es la probabilidad que andamos buscando, la probabilidad que busco, voy a llamarle. En todos los casos va a ser eso. Si nosotros leemos el enunciado, nos dice determinar la probabilidad de qué. Determinar la probabilidad de que un artículo devuelto haya sido adquirido con precio rebajado. Lo que ya sucedió lo voy a poner detrás de la barrita. ¿Qué es lo que ya sucedió? La probabilidad de que un artículo devuelto, dice que trata de este grupo de los devueltos, nos dice la probabilidad de que un artículo devuelto haya sido adquirido con precio rebajado, haya sido comprado con precio rebajado. Este es el encabezado. Una vez que armamos el encabezado de nuestra fórmula, desarrollar esta parte no es más que seguir la secuencia que nos indica la fórmula y simplemente reemplazar valores una vez que lo tengamos ordenado, ya sea con un diagrama del árbol o este tipo de gráfico que nos ordena los datos. No es necesario utilizar ambas herramientas, o trabajan con un diagrama del árbol si les es más cómodo, o graficándolo de este modo para evitar equivocaciones. En ambos casos se llega a los mismos valores. Para este caso, fíjense la relación probabilidad de esta primera parte, que es A, multiplicado por la probabilidad de esto invertido. Entonces, llevo esa misma relación, pero con estos encabezados que tengo para la fórmula. La R es la que me está representando los artículos rebajados y la D es la que me está representando a los artículos devueltos. Simplemente utilizo con letra mayúscula las iniciales para referenciar un poquito o adaptar un poco a lo que trata el ejercicio. Me dice que según la fórmula va a ser la probabilidad de R, que es el primer elemento, multiplicado por la probabilidad, esto se invierte, de que sea devuelto, dado que es rebajado. En el denominador que va, se repite en una primera instancia esto, probabilidad de R por probabilidad de devuelto, dado que es rebajado, más la probabilidad de lo que no es R por la probabilidad, esta parte siempre mantiene, devuelto, dado que no es R. Lo que no es R lo estamos llamando como R complemento, R'. Seguimos, probabilidad de R dado que es devuelto. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sea un artículo rebajado? Es toda esta porción, ¿no? ¿Cuánto es eso? Es el 60%. Por lo mismo que aquí el 60% expresado de forma decimal, eso es igual a 0,6. Por la probabilidad de que sea devuelto, dado que es de los rebajados, lo devuelto está en este recuadro y la parte, lo que corresponde a lo rebajado es este 15%, que va a ser en forma decimal 0,15. Al denominador va lo mismo, probabilidad de los rebajados, que es 0,6, multiplicado por lo devuelto dado que es rebajado, 0,15. Si esto lo llevamos a diagrama del árbol,
probabilidad de lo devuelto dado que es rebajado. Me voy a la ramificación de los rebajados. Esto es lo devuelto y esto es lo no devuelto. Lo devuelto es 0,15, por eso que este valor va aquí. Repito, o trabajan con esto o con esto, con lo que sea más cómodo para ustedes, bienvenido. La probabilidad de lo que no es R. Si R de los rebajados es esto, lo no rebajado viene siendo R' o R complemento. Entonces, aquí el denominador probabilidad de R, si de R complemento, si R es 60, R complemento es 40, no en forma decimal. A esta formulita, claro, los valores siempre se cargan en forma decimal, no ingresan para nada estos porcentajes ya, y eso tiende a confundir. En muchos casos se les da los enunciados con porcentaje, pero esos porcentajes no entran en ningún caso a la fórmula. Siempre la fórmula es forma decimal. El 40% es lo mismo que decir 0,4, no es más que 40 dividido entre 100, me va a dar 0,4, ¿no? Multiplicado por la probabilidad de lo devuelto, dado que no es rebajado. ¿Qué es lo devuelto? Aquí tenemos lo devuelto del grupo de lo no rebajado, que es el 8%. Ese 8% en forma decimal es lo mismo que decir 0,08. Si hacemos ese cálculo, hacemos esas operaciones, nos va a dar un valor de 0,738, que viene siendo la probabilidad de que un artículo devuelto haya sido comprado del grupo de los rebajados, dicho de un modo más simple. La probabilidad de un artículo que fue devuelto, se busca la probabilidad de un artículo que fue devuelto, se busca la probabilidad que haya sido comprado con rebaja o con precio rebajado. Bien, esa es la resolución de este ejercicio número 1. Vamos a dedicarle todo el tiempo que se precise dedicarle a este ejercicio, pero me interesa que este ejercicio todo mundo, absolutamente todos de los que están participando en la clase le entiendan. Ya si quieren en grado de complejidad, este ejercicio viene siendo uno de los más básicos, más sencillos, donde se ve más que todo la aplicación de la formulita. El planteamiento para este ejercicio no debería complicar. Entonces, por favor, todo mundo que tenga dudas las puede manifestar su duda. Total libertad para poder abrir su micrófono y manifestar qué partecita no se entiende para que se les pueda ayudar. Repito, es importante que se entienda cómo funciona esta formulita. Van a haber más situaciones, más ejercicios en la parte práctica donde tienden a hacerse un poquito más complejo el planteamiento. Entonces, creo que como base nos va a servir mucho entenderle este ejercicio. Me comentan, por favor, si alguien tuviese algún tipo de duda respecto a este ejercicio. Cristian, ¿será que puede volverlo a explicar la parte donde se reemplaza la fórmula? Claro que sí, se refiere a esta parte donde reemplazamos los valores. Sí, Lisa, ahí. Ya, claro que sí. Entonces, una vez que tenemos nosotros ya expresada la fórmula en los términos que tienen relación con el enunciado de nuestro ejercicio, hablamos de la parte de los artículos que son rebajados, dado que se trata de uno que fue devuelto, o sea, expresado en este término. Vamos a ver cómo reemplazamos los valores. Me dice la probabilidad de que se trate de un producto o de un artículo rebajado. ¿Cuál es la probabilidad de esa? Me voy al cuadro. La parte de los artículos rebajados viene siendo este recuadro grandecito que tengo de aquí. Habíamos dicho al inicio en el video que nuestro 100% hace referencia a los elementos justamente de lo que trata el ejercicio. En este caso el ejercicio trata de unos artículos que son vendidos en una tienda, no sé, pero trata de artículos. Y dentro de esos artículos hay una porción que viene del 60%, que son los artículos que están con precio rebajado, y el restante 40% son los artículos que no están con precio rebajado, o si quiere uno expresarlo en otros términos, son los artículos que están a precio normal. Entonces, cuando hablamos los con precios rebajados, viene siendo esta porción que estamos resaltando aquí. Voy a
Voy a hacerlo en un recuadro a manera de hacerlo un poquito más didáctico. Esta parte que está en color rosa viene siendo el porcentaje de los artículos rebajados. ¿Cuánto viene siendo eso? En términos porcentuales es 60%. Voy a resaltar mi cursor. Pero cuando yo ingrese a la fórmula, por favor tengan en cuenta, no los puedo ingresar en la fórmula en términos porcentuales cuando voy a reemplazar los valores. A la fórmula sí o sí los voy a ingresar en forma decimal, expresado de modo que esté en un formato de decimales. Vale decir, este 60% no es más que 60 dividido entre 100, ya lo expreso en forma decimal y va a ser igual a un 0,6. Esto me representa a la probabilidad de que se trate de los artículos que se están ofreciendo a precio rebajado. Y aquí me dice que va a multiplicar por la probabilidad de que sea de la parte de vuelta, dado que se trata de la porción de los artículos rebajados. Voy y me fijo a este recuadro. ¿Cuál es la parte que son devueltos? Hablando de la porción de los artículos rebajados, hablando de esto que está en el recuadro color rosa. Voy a hacer otro recuadro con color amarillo. Está haciendo referencia justamente a este pequeño segmento que está dentro de lo rebajado. Dado que se trata de lo rebajado, dicho de otro modo, dado que se trata de lo rebajado, ¿cuál es el porcentaje de lo devuelto? Yo me fijo, aquí hay una característica común en ambos grupos, tanto en lo rebajado como en los no rebajados. Hay una porción de artículos devueltos para ambas situaciones, para ambos casos. Hay un 15% de devoluciones para los rebajados y hay un 8% de devoluciones para los que no son con precio rebajado. Entonces aquí me está diciendo la probabilidad de que sea devuelto, dado que se trata del segmento de artículos que son rebajados. Dado que se trata de los rebajados, viene siendo este 15%. Del mismo modo, a la fórmula no lo voy a ingresar en forma porcentual, lo voy a ingresar en forma decimal. ¿Cómo sería el 15% en forma decimal? No es más que 15 dividido entre 100, me va a dar un 0,15, es por eso que aquí anoto un 0,15. La fórmula me dice que multiplico probabilidad de lo rebajado, multiplico por la probabilidad de lo devuelto, dado que se trata de lo rebajado. Me voy al denominador. En esta primera instancia, el denominador repite probabilidad de lo rebajado 0,6 por la probabilidad de que sea devuelto, dado que trata de lo rebajado. Y en el denominador tengo todavía esta parte más, que es la probabilidad global, que quiere decir más la probabilidad de lo que no es rebajado. Lo que no es rebajado lo puedo también interpretar como la probabilidad de lo que se está vendiendo a precio normal. Entonces, ¿cuál va a ser ese segmento? Va a ser este restante, que lo voy a hacer con otro color, lo voy a hacer con color verde. Lo que no es rebajado, voy a hacerle un recuadro con color verde. Lo que no es rebajado viene siendo esto que estoy representando por este recuadro, que justamente viene siendo el 40%. 40% expresado en forma decimal es igual a 0,4. A esto multiplica la probabilidad de que sea devuelto, dado que se trata del grupo de lo no rebajado. Lo devuelto de lo no rebajado, lo devuelto viene siendo este 8%, lo devuelto viene siendo este 8%, que lo voy a encerrar en un recuadro. Aquí hay un 8% que es lo devuelto dentro de los artículos que son vendidos a precio normal, o dicho de otro modo, aquí hay un 8% que son devoluciones dentro de los artículos que son vendidos a precios no rebajados. Y 8% expresado en forma decimal viene siendo 8 dividido entre 100, que me va a dar un valor de 0,08, que lo coloco aquí en el denominador. Con esto completo lo que me pide la formulita. Después no es más que hacer operaciones 0,6 por 0,15, y en el denominador que voy a tener una suma. Voy a sumar 0,6 por 0,15 más 0,4 por 0,8. Aquí tengan cuidado al hacer los cálculos, colocarles paréntesis para evitar que se le distorsione este valor. Voy a pedirles, por favor, para los que están con calculadora al lado, que nos vayan verificando estos valores para ver que no hay algún error en los cálculos. No sé si se entendió la forma en que reemplazamos los valores aquí a la formulita. Y si hubiese algún otro tipo de duda respecto a este ejercicio, en algún otro de sus compañeros, por favor, nos comenta su duda para que de ese modo podamos ir entendiéndole a este ejercicio, al planteamiento más que todo de este ejercicio. Se entendió, Licen, y sale ese resultado. Ya, excelente, gracias. Ya, gracias. ¿Qué dicen sus demás compañeros, compañeras? ¿Hay alguna otra partecita que no se entiende? ¿Alguna parte que quede la duda?
De todos modos, vamos a realizar algunos ejercicios más, van a aparecer otras situaciones y se va familiarizando más, cada vez más con la formulita esta. Por si acaso, el avance de nuestra unidad número 2 va a ser hasta aquí, hasta este subtítulo. Ya con este subtítulo tenemos un práctico 1, un práctico 2. El práctico 2 tiene una partecita de la última parte que trata del teorema de Bayes. Me gustaría, mientras se van animando a manifestar sus dudas, me gustaría ir fijando fecha de examen de lo que es el primer parcial. Eso hablando de las personas que no estarían eximidas. Las personas que están eximidas solamente presentarían su práctico para la fecha que vayamos a fijar el primer parcial. Simplemente presentan sus prácticos, un archivito con el práctico 1 y un archivito con el práctico 2, lo envían a través del correo que estamos manejando como fecha máximo, o lo pueden hacer mejor ese día, la fecha que definamos que va a ser nuestro primer parcial. Voy a hacer una pausa en lo que es el avance para tratar de definir una fecha. Pongámosles que hoy terminamos de ver lo que es Bayes, podemos reforzar un poquito la siguiente clase e inclusive dar la última opción para poder eximirse a este parcial, para no avanzar la siguiente unidad. Podemos seguir con lo que es Bayes la siguiente clase y se les daría una opción de poder eximirse, obviamente con la resolución de un ejercicio parecido al que hagamos en clase, que va a ser del teorema de Bayes. Estamos hablando de que hoy vemos Bayes más la siguiente clase tendríamos el próximo martes como fecha tentativa. Bueno, definámoslo como fecha directamente para nuestro primer parcial con las personas que no se logren eximir. Los que se eximan ya no se preocupan de ese examen, no es necesario que den. Después que anotemos esta fecha de lo que va a ser su primer parcial, voy a compartir un archivito donde están los nombres de las personas eximidas. Entonces, por favor, vamos registrando como fecha 20 de julio la fecha para el primer parcial. Mientras terminan de copiar, vayan anotándose, por favor, esa fecha. Voy a abrir un archivo con los nombres de las personas que están eximidos hasta el momento. No sé si ya tenemos copiado este ejercicio, por favor me comentan para que podamos visualizar los nombres de las personas eximidas. Sí, dicen, yo ya lo copié. Ya, gracias, perfecto. Voy a compartir un momento los nombres de las personas que están eximidas. Creo que se visualizan un archivo en Excel. ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Ya, perfecto, gracias. Este listadito ya lo habíamos visto con las personas que se eximieron en los primeros ejercicios. De todos modos vamos leyendo. Gutiérrez Mamani y Juan Luis son los eximidos. Suárez, Giese, José María, Panoso Ferrer Reina, Morón, Lozano Leonela, Piloy Martínez Rusel Joana, Ondarza Pérez Brian Iván, Yepe Faldín Maribel, Toledo Medrano Elizabeth, Montaño Pérez Daniela Cecilia, Eduardo Paniagua José Marcelo, Carrillo Ramos Yuleiri, Rueda Huanca Lilian, Santana García
Daniel Alexis, Antonio Wandalia, Lili, Fernández Chino, Jessica, y con la última opción de poder eximirse está Arredondo y Pamo Mayra. En esta última opción que se dio, habían muchos ejercicios, o sea, muchos de los ejercicios que habían resuelto y los enviaron, que sí llegaban al resultado, estaba anotado el resultado al final, pero si nos podemos revisar si los cálculos daban esos valores, no coincidía, ya no se trata de llenar la hoja y anotármelo el resultado al final y esperar que se valide como correcto. Tengamos cuidado de eso. Ahí, por ejemplo, recordando un poquito, me voy a salir del tema nuevamente, recordando un poquito de lo que trataba el ejercicio, las ramificaciones que cumplían la condición que nos decía que al menos 3 bolitas o 3 bolillas rojas quedaran dentro de la caja, teníamos como 20 ramificaciones. O sea, si ustedes se fijan, habían como 20 ramificaciones que cumplían esa condición y no era más que ir, en realidad hacer 20 sumas, cada ramificación es una suma y cada ramificación tenía 3 multiplicaciones, ¿no? En cuanto a probabilidades. Habían algunos ejercicios que presentaron que solamente tenían 18 sumas y ponían como resultado el valor que teníamos o sea, el valor que habíamos calculado como correcto, que era 0,7972. Después teníamos la figura de que aparecían algunos ejercicios resueltos con 22 sumas, o sea, como que sumaron 22 ramificaciones y sucede que como resultado también tenían 0,7972. Entonces no se los ha ido validando, se les ha mostrado, se les ha marcado el error en alguna parte y por más que hayan llegado al valor final correcto, no se les puede validar. Es por eso que solamente una persona tenemos ahí eximido, en donde sí sumó las 20 ramificaciones y colocada de forma correcta los valores que van a sumarse en cuanto a las 20 ramificaciones. Hay personas de que por hacerlo muy rápido tal vez se les ha pasado sumar algún valor o multiplicar algún valor, entonces igual se les ha mostrado dónde está el error. De todos modos, para los que no pudieron lograr eximirse, va a haber una opción más antes de dar el primer parcial. Ya si los que no se eximan, nos estaríamos viendo en el primer parcial. No sé si hay alguna observación con lo que ha sido la corrección o calificación de esos ejercicios para poder eximirse. Recién hoy pude responderle los correos a todas las personas. Han habido personas que me los han mandado como imagen, como imagen, archivos JPG o archivos en formato de fotografía. Ya se les ha respondido, por favor, que para una próxima me lo envíen en un formato PDF. Ya hemos acordado que, bueno, al inicio sí lo revisábamos, ya, pero de aquí para adelante, si no está en PDF, no los vamos a poder revisar. Tomen en cuenta también esos detalles. Hay el tiempo suficiente para que ustedes practiquen cómo poder convertir sus archivitos de fotos, los hacen en PDF, no les den calidad muy alta, denle una calidad media o baja, es suficiente y el archivo se hace tan ligero, tan liviano que el envío no complica. Tras que ustedes lo envían, me llega, no tengan duda ni pena de eso. Es por eso justamente que insistimos en practicar el envío de este tipo de archivos para que ustedes cuando envíen su examen de primer parcial no estén con la desconfianza, por ahí no me llegó, se lo vuelvo a enviar. Bueno, por si tampoco le llegó en este segundo envío, se lo voy a volver a enviar una tercera vez. Hay personas que me están enviando sus hojitas como unas 6, 7 veces y todas las hojitas que me envían son lo mismo. Entonces creo que va a ir corrigiéndose eso. Está bien, uno en el afán de desconfiar un poquito a que el resultado o el producto de su trabajo nos llegue, quiere asegurarse y por eso lo envía más de una vez, pero tampoco se trata de eso. Yo sé que con la práctica ya ustedes van a darse cuenta de que no es complicado generar un archivo en PDF y esos archivos en PDF son mucho más seguros de poder enviar por correo electrónico, no complica nada. No sé si hay alguna observación con lo que han sido las correcciones para este ejercicio de la última exhibición antes de volver al ejercicio que estábamos tratando.
Voy dejando de compartir. Bien, con el ejercicio que estábamos desarrollando, ¿será que hay alguna duda más para que continuemos? Por favor, me comentan. Disculpa, entonces para la siguiente clase va a haber un ejercicio más para eximirnos, ¿no? Sí, va a haber un ejercicio más para poder eximirse. Entonces es bueno que esta partecita de valles la tratemos de practicar. Ya dice, gracias. Preguntaba en el chat una compañera suya, Paula Andrea, ¿habrá ejercicios para eximirse hoy? No creo que nos dé el tiempo para eximirse hoy, pero sí la siguiente clase vamos a dar un ejercicio para poder eximirse. Entonces, vamos a continuar ya, cosa que ustedes tengan las herramientas para poder resolver cualquier ejercicio que se les presente en cuanto a lo que trata el teorema de Valle. Continuamos, por favor, voy a compartir pantalla. Y si no hay dudas con el primer ejercicio, veamos este enunciado del segundo ejercicio. Nos dice ejercicio número 2. Vamos a tener este enunciado. Se tiene 3 urnas conteniendo en su interior bolas de colores. La urna A, estamos hablando de que una de las urnas tiene 3 bolas rojas y 5 negras, la urna B tiene 2 bolas rojas y una negra, la urna C tiene 2 bolas rojas y 3 negras, escogemos una urna al azar y extraemos una bola, si la bola ha sido roja, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido de la urna A? Ese es el enunciado, un ejercicio que trata de bolillas de colores, ya que estamos poco familiarizados con este tipo de ejercicio. Vamos a continuar en esa línea de resolver este tipo de ejercicio. Así que cópienlo, por favor, este enunciado. Cópienlo este enunciado y pasamos a ver la resolución de este ejercicio. Número 2. Ejercicio número 2 para lo que es el teorema de Valle. Nos dice el enunciado: se tienen 3 urnas conteniendo en su interior bolas de colores, de diferentes colores. La urna A tiene 3 bolas rojas y 5 negras. La urna A tiene 3 rojas y 5 negras. La urna B tiene 2 bolas rojas y una negra. La urna C tiene 2 bolas rojas y 3 negras. Dos bolas rojas y 3 negras. Nos dice, escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido roja, nos pregunta cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido de la urna A, o sea que provenga de la urna A. Tenemos los datos más o menos ordenados así. Nos vamos a apoyar en lo que son estos diagramas para ordenar un poquito mejor. Dijimos que hago un rectángulo que representa el 100% de los elementos
que trate el ejercicio. En este caso el ejercicio trata de 3 urnas que contienen bolas de diferentes colores. Podemos decir que el ejercicio trata de bolas de colores que están colocadas dentro de unas urnas. Urnas vienen siendo una especie de caja selladas, no se ve por fuera, donde no se puede identificar a la hora de hacer una extracción, no se puede saber con certeza qué bola es la que uno está sacando. O sea que cada extracción que uno hace viene siendo al azar, ¿no? La que va a salir. Entonces, nuestro 100% viene estando compuesto por las 3 urnas. ¿Cómo vamos a separarlo? Vamos a poner, hacemos una subdivisión, esta que sea la urna A, esta parte va a representar a la urna B y esta a la urna C. Dentro de esto dijimos que vamos a hacer un rectángulo que nos represente una característica que sea común en las 3. Podría ser la presencia de bolas rojas en cada una de las urnas. Si nos fijamos, en cada una de las urnas hay bolas rojas, también hay bolas negras. Podríamos, esta característica común, decir que sean las rojas, o también podemos nosotros, según como planteemos el problema, podemos asumir que estas sean las negras. Vamos a hacerlo que estas urnas sean las rojas. ¿Cuántas son las rojas? ¿Cuántas son las rojas dentro de la urna A? Nos dice que son 3, y el total de bolas que va a tener la urna A son 3 rojas y 5 negras, son 8. ¿Cuántas bolas rojas hay en la urna B? Hay 2, de un total de 3. ¿Cuántas rojas hay en la C? Hay 2 y 3 son 5, dos rojas, de un total de 2 y 3 que son 5. Ese sería nuestro gráfico. Ahora, en el momento que nosotros, puede ser el diagrama del árbol, para mostrar una figura, nuestro diagrama del árbol va a estar representado por 3 ramificaciones: urna A, urna B y urna C. ¿Cuál es la probabilidad de escoger una de estas 3 urnas? Imaginemos la siguiente figura: me aproximo, ahí enfrente tengo una mesa y están las 3 urnas. ¿Cómo calculo la probabilidad de ir y elegir una de las 3 urnas, de la cual voy a tomar una bolita, de color? Entonces, si las 3 urnas, pongámosle que son parecidas, o bueno, al margen no necesariamente parecidas, pero son mis 3 opciones las que dispongo. O sea, me acerco a la mesa y están las urnas, tengo 3 opciones para elegir. Y de esas, al momento para realizar el acto de sacar una bola, necesariamente habré tenido que elegir una de ellas. Entonces, la probabilidad va a ser igual. ¿Cuál es la probabilidad de haber elegido la urna A? Es igual a 1/3. La probabilidad de haber elegido la urna B también es 1/3. Y la probabilidad de haber elegido la urna C también es 1/3. Sigamos con las ramificaciones. Aquí voy a tener lo que son las rojas y lo que son las negras. ¿Cuál es la probabilidad de las rojas dentro de la urna A? Esta ramificación de A son 3, de un total de ¿cuántas? 3 octavos. Y la probabilidad de las negras va a ser 5 octavos. Hago lo mismo para la urna B. Hay bolas rojas y hay bolas negras. Va a ser lo mismo para la urna C, donde tenemos bolas rojas y tenemos bolas negras. En la urna B, ¿cuál es la probabilidad de obtener una roja? Cuando se trate de la urna B, la ramificación de la B, son 2 rojas de un total de 3 que hay en la urna, ¿no? Y el restante 1/3 es la probabilidad de escoger una negra. Para la urna C, son 2 rojas de un total de 5 bolitas, 5 bolas de colores, y por la probabilidad de una negra, de obtener una negra, 3 dividido 5. Con esto puedo plantear la probabilidad que busco. Me dice probabilidad de que, leamos el enunciado, nos dice cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido la urna A.
busca. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido roja, pregunta cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido de la urna A. ¿Qué es lo que ya sucedió? Lo que ya sucedió es que se trata de una bola roja. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que provenga de A. Este es el encabezado. Desarrollamos la fórmula, va a ser probabilidad de A. Esta parte se invierte, una multiplicación de probabilidades de que sea roja, dado que es de A. En el denominador tenemos en una primera instancia lo mismo, probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de roja, dado que es de A, más la probabilidad de lo que no es A. Le llamamos a prima complemento multiplicado por la probabilidad de que sea roja. Esta parte de la característica que ya sucedió mantiene, dado que se trata de que no es A. Esa es la formulita. Desglosémosla un poco más. Probabilidad de que sea la urna A, dado que es roja. Esta primera parte mantiene. Y esta parte también mantiene probabilidad de A por la probabilidad de roja, dado que es A, más la probabilidad de lo que no es A. Si esto en mi gráfico es A, lo que no es A va a estar compuesto por la suma de B más C. Si esta es la ramificación de A, lo que no sea A viene siendo esta ramificación B y esta ramificación C. Por lo tanto, esta fórmula, ya tienen un poquito por favor, es igual a la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad, siempre mantiene aquí que sea roja, dado que se trata de la urna B más la probabilidad. Seguimos en la probabilidad de lo que no es A. Que no es A, repito, lo que no es A es lo que justamente forma parte de B y de C. Por lo tanto, probabilidad de C multiplicado por la probabilidad de que sea roja, dado que se trata de la urna C. Reemplazo valores y voy a decir probabilidad de A, dado que es roja. ¿Qué valor va a tener la probabilidad de A? Dijimos, ¿cómo calculo la probabilidad de haber elegido la urna A? Es igual a 1/3 por la probabilidad de obtener una roja, dado que se trata de esta urna. Probabilidad de obtener una roja, dado que se trata de esta urna A, va a ser igual 3, que son las rojas, dividido entre el total de bolitas, que son 8. Barra de quebrado. Y continuamos poniéndole los valores. Al denominador, probabilidad de A es igual a 1/3 multiplicado por probabilidad de obtener una roja, dado que se trate de A, es igual a 3/8 más la probabilidad de B. ¿Cómo calculo la probabilidad de haber obtenido, de haber elegido la urna B? Es igual 1 entre 3 urnas que teníamos por la probabilidad de obtener una roja, dado que se trata de B. ¿Cuáles son las rojas dentro de la urna B? Son 2 de un total de ¿cuántas? De un total de 3. Más la probabilidad de haber obtenido la urna C es igual a 1/3 multiplicado por la probabilidad de obtener una roja, dado que se trata de la urna C, es igual a 2/5. Hacemos esos cálculos y vamos a obtener un valor igual a 0,26. 0,26. Este ejercicio donde trata de urnas o cajas que contienen bolitas de colores. No sé si se comprendió la resolución, por favor nos comentan. Si hay dudas, por favor también las comentan sus dudas. Buenas tardes, Listen. Listen, yo tengo una duda ahí en el cuadrito donde está la A. ¿Es un número 8? Sí, es un número 8. Donde está la A, es un número 8. Que viene siendo, perdón, antes que me la dé su duda, que viene siendo el número total de bolitas que hay dentro de esa urna, dentro de la urna A. Sabemos que hay 5 negras y 3 rojas, hacen un total de 8. ¿Cuál sería la duda? ¿O era simplemente ver si es el número 8?
Sí, ya bueno, mi duda era si un tercio lo sacaba o sea, dividiéndolo el 8 con así el 3 o este. Ah, ya no, excelente. Y yo esperaba que alguien la manifieste esa duda. Yo le pongo el siguiente ejemplo. Usted va yendo por un camino y sucede que ese camino se parte en tres caminos. Así. Y si usted tuviese que elegir al azar uno de esos tres caminos, ¿cómo calcularía la probabilidad de elegir uno de ellos? Dijimos en cálculo de probabilidades la regla es una sola. ¿Qué nos dice probabilidades? En el denominador va a ir el espacio muestral. De esa ramificación que usted va yendo caminando, o imaginemos que cualquiera va yendo caminando, y de ese camino sucede que se parten en tres caminos. ¿Cómo elegir uno de ellos? O sea, uno va a elegir obviamente uno de ellos. ¿Cómo calculo la probabilidad de elegir uno de ellos? ¿Cuánto sería el espacio muestral para esa situación? Son tres, ¿no es cierto? Del camino solito se ramifica en tres, entonces el espacio muestral o las diferentes opciones que hay de poder elegir son tres. O elijo el primer camino, o elijo el segundo, o elijo el tercero. Siempre el espacio muestral va a ir al denominador. Ya tenemos el 3 en el denominador. ¿Y cuál va a ser ese único camino que uno va a elegir? Va a ser uno de ellos en función de la probabilidad que busquemos. Es por eso que aparece un tercio. Cuando yo tengo tres opciones por elegir y busco calcular la probabilidad de elegir una de ellas, siempre va a ser igual a un tercio. Lo mismo, a ver, si nos vamos al ejemplo de que no se trataran de tres cajitas, usted va a llegar, bueno, se va a presentar a una elección y toca depositar el voto. Y se acerca una mesa del recinto eleccionario, me imagino que todo el mundo a estas alturas ya vota para las elecciones, y sobre la mesa tenemos dos urnas. Entonces, si fuese esto un cálculo al azar de probabilidades, y tocara elegir una de las urnas, ¿cómo calcularíamos la probabilidad de elegir una? No es más que elegir una entre cuántas que hay en total, entre dos. No sería más que la división de 1 entre 2, de un medio. En este caso, ¿por qué es un tercio? Porque son tres urnas. Cuando usted se aproxima a la mesa, va a elegir una de las tres urnas. Es por eso que al inicio, el simple hecho de elegir una de ellas ya implica un cálculo de probabilidades. ¿Y cuál es esa probabilidad? Viene siendo un tercio. Es por eso que voy a resaltar el cursor, es por eso que en esta ramificación la llamamos como un tercio, esta segunda ramificación como un tercio y esta tercera ramificación como un tercio. Ah, aquí hay un errorcito, por favor, vamos a corregir. 1 sobre C le habíamos puesto. Aquí viene siendo 1 dividido entre 3. Bueno, me salió muy chiquitito, pero igual. Bien, aquí tenemos, esta igual es un tercio. ¿Por qué un tercio? La probabilidad de elegir la urna A es igual a un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque es una la que voy a elegir de entre cuántas, de entre 3. La probabilidad de elegir la urna B viene siendo igual a un tercio. ¿Por qué? Porque voy a elegir una de entre cuántas a una de entre 3 urnas, cualquiera de las 3, ¿no es cierto? Y lo mismo para C. Es por eso que cada caso de aquí es igual a un tercio. No sé si esa era la duda. No, un tercio no es de dividir 8 entre 3 o 3 entre 8. No hay nada de eso. Simplemente el hecho de elegir una de las urnas viene siendo el cálculo de probabilidad. No sé si esa era la duda. Por favor, nos comenta. Sí, licenciado, gracias. Ya, no, excelente. Más bien, gracias a usted por hacer las consultas y de ese modo aprovechamos para poder explicar. Estoy viendo el chat. Estoy viendo el chat del Zoom y nos dice, es necesario, José Luis Justiniano nos dice si es necesario hacer el diagrama del árbol. En realidad no, como les dije hace rato. Si ustedes intentan irse directamente a la fórmula, y esto ya se los doy como consejo, si intentan irse directamente a armar la fórmula, sin tener un diagrama del árbol realizado, que simplemente el diagrama del árbol es una forma de ordenar los datos que tenemos. O si intentan irse a esta fórmula sin generar este diagrama de Venn, estos grafiquitos que tenemos aquí,
sin ordenar los datos, es mayor la probabilidad a que nos equivoquemos a la hora de cargar estos valores. Ya tengan en cuenta eso. Es muy alta la probabilidad de equivocarnos con un numerito y al final el resultado nos va a salir cualquier cosa. Por eso la recomendación, o trabajan con estos diagramas de Venn, estos gráficos, donde ordenamos simplemente nuestros datos, o si alguien lo ve más cómodo trabajar con un diagrama del árbol, puede trabajar con su diagrama del árbol y ya no utiliza estos diagramas de Venn. Entonces, lo que ustedes vean conveniente, lo que ustedes vean más fácil, con lo que se acostumbre mejor. En lo personal, me agrada más este diagrama de Venn. Estos diagramitas aquí los veo mucho más ordenados de alguna manera, o sea, más didáctico, no sé cómo decirle. Pero recomendación mía, prefiero estos diagramas de Venn para poder trabajar. Bien, no sé si hay alguna duda más con este ejercicio, por favor nos comentan. Listen, disculpe, si fuera la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido de la urna A y B? ¿Cómo lo haríamos? Ya no podría darse esa situación, porque no va a haber una bola que sea común a las urnas A y B. Si usted se fija o lo trata de imaginar la situación, no va a poder darse esa condición de que tengamos una bola que pertenezca al mismo tiempo a las urnas A y B. Son eventos mutuamente excluyentes, ¿no? O pertenece a la A o pertenece a la B. Más bien yo le planteo otra interrogante. Si yo me voy a volver un poquito al enunciado y dijese para este mismo ejercicio cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido de la urna A, es lo que nos dice el enunciado. Si nos dijese si la bola ha sido roja, lo que ya sucedió, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido de la urna A? Bueno, si nos dijese, qué sé yo, si... Listen, no puede ser que nos dé también que sean no solo rojas, sino de otro color más que nos pida. Sí, podría darse la figura de que inclusive dentro de las urnas hayan más colores de bolitas, ¿no? Puede darse. O también puede darse que les pida una probabilidad que ocurra un color de bolita que no tengamos inclusive dentro de las urnas, ¿no? Voy a volver a visualizar el ejercicio para seguir con el tema de dudas de lo que es este ejercicio. Así que por favor, ¿qué dudas más con este ejercicio? ¿Qué dicen las demás personas que están siguiendo la clase? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? No sé si alguien tiene alguna duda con este ejercicio, con la resolución. Los valores estos, no sé si los han verificado, por favor. Sale 0,26, si nos pueden confirmar. Sí, Luisa, sale eso. Ya, excelente, gracias. ¿Se entiende este ejercicio? ¿Qué dice la mayoría? No creo que complique mucho, ¿no? Sí, Lisa, se entiende. Perfecto, hagámosles una variante. Nos preguntaba al inicio una compañera del grupo si había la opción de dar una opción para eximirse. ¿Qué tal si dijera el ejercicio, o sea, el mismo enunciado estamos hablando, el mismo enunciado? Se obtiene
una bolita de color, no sé, blanco, de color, a ver, pongámosle un color que no haya en las iniciales. Si obtiene una una bolita de color verde, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la urna C? Hagámosla esa variante que vaya por su primer parcial. Si se fijan, se le está pidiendo la probabilidad de que una bolita de color verde, la cual no existe dentro de las cajitas, pertenezca a la urna C. Seguramente ustedes hacen los cálculos, reemplazan valores y le va a salir una expresión donde indique que no sea posible porque no existe una verde, ¿no? Pero plasmémoslo con números, o sea, demostrémoslo eso con números. Voy a volver al enunciado, es este mismo ejercicio, va por exhibición. Las personas que están eximidas y no desean participar, si gustan retirarse de la reunión, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Si a manera de practicar lo quieren realizar para tenerlo en sus apuntes, magnífico, también lo pueden hacer, les sirve como práctica. Pero por favor, participan solo las personas que les falta eximirse. Entonces, ¿cuál va a ser de lo que trata el ejercicio? Y por si acaso, si hay personas que no desean participar directamente, van a ir al parcial y gusten retirarse de la reunión, también lo pueden hacer, ya, valga la aclaración. La clase terminaría ahí y nos quedamos con las personas que quieran eximirse. Entonces, directamente nos vamos al enunciado. A ver, nos dicen si la bolita ha sido verde, dijimos. Aquí voy a tachar esto. Voy a tachar esto y voy a escribir: si la bolita ha sido verde, en vez de roja vamos a decir verde, y nos pregunta cuál es la probabilidad de que la bola extraída haya sido de la urna, ya no la A, haya sido de la urna C. Ese es el enunciado, ese es el ejercicio. Vamos, por favor, quienes quieran participar, resuélvanlo, va por su primer parcial. Son las 17:42. Tiempo máximo 18 horas para enviar. Hora máxima de envío 18:00. Suerte para los que van a participar. Terminan de copiar y si gustan retirarse de la reunión lo pueden hacer. Nos estamos viendo conmigo la siguiente clase, por favor. Ahí vamos a quedar. Suerte para los que participan. No pierdan mucho tiempo. Es bien limitado el tiempo, por favor. Ya está bien calculadito para que lo hagan. Es cortito el ejercicio. No debería demorar mucho. Bien, gracias a todos. Nos estamos viendo. Voy dejando de compartir en un minutito. Así que copien la variante de este ejercicio. Si tienen alguna duda, por favor, de este ejercicio, coméntenlas la duda. Un minutito y cierro la reunión. Dicen, ¿va a ser con el diagrama de árbol? Es electivo. Si quieren lo hace, si no, no. Pero el diagrama del árbol no va a variar. Ustedes ya lo tienen, es simplemente copiarlo. Ya dicen. Bien. Lo que es el diagrama del árbol y el diagrama de Venn es exactamente el mismo, no ha variado los datos, no han aumentado bolitas, no han disminuido bolitas. Simplemente les está pidiendo otro tipo de probabilidad, ¿no? Les está pidiendo una probabilidad de algo que no existe. Pero plasmémoslos en números, demostrémoslos con números. Lisa, ¿pudiera darnos 5 minutos más para el envío, por favor? Sí, por favor, Lisa. Está bien justito el tiempo, por favor, tómenlo en cuenta el tiempo. Ya solo tienen como 17 minutos, así que lo van a resolver en 5 y tienen como 12 minutos para poder enviar. Así que no perdamos tiempo, por favor, vamos trabajando de forma individual. Tras que terminen, me lo envían su hojita. Se mantiene el horario, 18:00 se cierra, por favor. Bien, gracias a todos, nos estamos viendo. Voy dejando de compartir. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, gracias, hasta luego a todos.
Hasta luego, Licen. Hasta luego, gracias.